A veces, el amor y la verdad esperan toda una vida para salir a la luz. Esta es la historia de un abuelo y su nieto, separados por generaciones, pero unidos por un secreto compartido. Cuando el nieto decidió abrir su corazón, jamás imaginó lo que su abuelo estaba a punto de confesarle. Si tú también viviste un momento así, si alguna vez guardaste un secreto por miedo, o encontraste amor y comprensión donde menos lo esperabas, cuéntanos tu historia en los comentarios. Aquí, todas las historias merecen ser escuchadas. Era una tarde de noviembre cuando mi nieto Martín llegó a la casa del campo por primera vez en varios meses. Yo, Javier, con mis 75 años, vivía en un pequeño pueblo alejado del bullicio de la ciudad. Mi esposa falleció hacía ya 2 años, y aunque aún me dolía su ausencia, mis días transcurrían en relativa calma. Cuidaba el huerto, atendía a mis gallinas, leía el periódico y recordaba tiempos pasados. Hacía poco que Martín empezó la universidad, y me ilusionaba la idea de que viniera de visita. Se suponía que pasaría un fin de semana conmigo, algo que no ocurría desde hacía mucho. La casa era espaciosa y antigua. Al abrir la puerta y ver su figura joven, con mochila al hombro y sonrisa tímida, sentí una calidez en el pecho. Me abrazó y sus palabras fueron amables. Abuelo, te extrañé. Parecía más alto que antes y con un semblante más maduro. Preparé una comida sencilla para darle la bienvenida. Conversamos de temas banales, estudios, amigos, cómo iba mi salud, las anécdotas de la granja que llevaba, nada trascendente. Sin embargo, noté en él cierto recelo, como si tuviese algo que deseaba contarme, pero temiera mi reacción. Cuando le preguntaba cómo iba la vida en la ciudad, respondía con monosílabos o detalles superficiales. Atribuí esa reserva a la idea de que a veces los jóvenes prefieren guardarse sus asuntos. Aún así, sentí una leve tensión, algo distinto flotaba en el aire, algo que quizás escapaba a mis certezas. La primera noche, tras cenar, nos sentamos en la sala, con el fuego de la chimenea encendido. Era una estampa hogareña, pero Martín se mostraba inquieto, jugueteando con el teléfono, revisando mensajes de forma nerviosa. Quise preguntarle si algo iba mal, mas dudé. Siempre fui un hombre de pocas palabras, y con mis hijos y nietos mantenía una relación más distante de lo que hubiese querido. Aún así, me esforzaba por estar disponible. Pensé que, con el paso de los días, quizás se abriría un poco más, y que con eso la atmósfera cambiaría. Al acostarnos, las sombras de la noche arrastraron una sensación de misterio. Me dije a mí mismo, mañana será un día más relajado, podremos charlar sin prisa. Tal vez se anime a contarme lo que sea que lo inquieta. No imaginaba, ni por asomo, lo que estaba por descubrir, ni cómo ese hallazgo me transformaría a mí también. A la mañana siguiente, me levanté con el primer rayo de sol, como siempre. Preparé café y huevos del corral. Martín bajó algo más tarde, con ojeras, como si hubiese dormido mal. Desayunamos juntos y, mientras yo hablaba de la siembra, él parecía distraído. No quise presionarlo, pero la tensión se volvía más evidente con cada minuto que pasaba. Había algo que le pesaba. Cuando terminamos, le propuse dar un paseo por el huerto. Accedió, con la mirada distante. Mientras caminábamos por los surcos de tomate y pimiento, yo explicaba detalles del cultivo, intentando establecer una conversación fluida. Sin embargo, él asintió en silencio, sin mostrar verdadero interés. Por dentro, me carcomía la duda, ¿estará metido en problemas económicos? ¿Se peleó con sus padres? ¿Tendrá un mal de amores? Volvimos a casa para almorzar. Entonces, lo noté revisando su teléfono con insistencia, soltando pequeños suspiros. Me armé de valor para preguntar. Martín, ¿todo bien? Te noto, con la cabeza en otra parte. Él vaciló, y su mirada me evitó un instante antes de sonreír con fingida normalidad. Sí, abuelo, no te preocupes. Cosas de la universidad. No insistí, mas un presentimiento me decía que era algo más profundo. Aún así, no quería incomodarlo. Lo dejé estar, esperando que, con el correr de las horas, confiara en mí de forma espontánea. Al fin y al cabo, yo era su abuelo, y si algo lo atormentaba, pensaba que tendría el coraje de decírmelo. Esa tarde, volvió a apartarse un poco, subió a su habitación y se encerró a hacer tareas, o eso dijo. Me dediqué a mis labores en el patio. Mientras recogía leña, me asaltó la idea de que quizá era un problema de salud,
o una relación sentimental que le preocupaba. En cualquier caso, el ambiente tenso me recordaba mis propios secretos de juventud. Aunque pasaron décadas, ciertas vivencias quedaban ancladas en mi memoria. Sería algo parecido a lo que viví. Sacudí la cabeza, sintiendo un escalofrío. No era momento de revivir historias pasadas. Aquella noche, Martín se fue a dormir temprano. Yo me quedé en la sala, leyendo el periódico, cuando su teléfono, olvidado sobre la mesa, vibró con un mensaje. No suelo husmear en la vida de otros, pero en la pantalla aparecía una notificación que decía, te extraño, cariño, cuando hablamos, con un nombre masculino. Mis cejas se alzaron. Con cuidado, tomé el teléfono para dejarlo a un lado, pero la curiosidad me picó. ¿Sería un amigo que lo llamaba, cariño, en broma, o algo más? Dejé el teléfono, tratando de no inmiscuirme. Sin embargo, ese detalle me perturbó. Me costó dormir, dando vueltas en la cama, recordando momentos de mi propia juventud. Yo también tuve un amigo que me escribía con palabras cariñosas, en un tiempo donde ser gay era un escándalo. La tensión interior creció, como si me viera reflejado en un espejo distorsionado. Podía ser Martín gay. ¿Y cómo reaccionaría su familia? ¿Cómo reaccionaría yo? Al día siguiente, el ambiente seguía siendo algo tenso, pero yo fingí normalidad. Traté de ver si Martín me daba alguna señal. Por la tarde, cuando regresamos del mercado, me di cuenta de que dejó abierta su tablet en la mesa. Sin querer, noté un chat abierto, y efectivamente el interlocutor usaba un lenguaje amoroso, sugerente. Confirmé mis sospechas, era una relación romántica con un chico. El corazón me dio un vuelco, mi nieto, mi pequeño Martín, era gay. Y no se atrevía a decírmelo. La tensión se intensificó, yo guardaba ese mismo secreto. Durante años, viví una vida heteronormativa, casado con mi difunta esposa, a quien quise profundamente. Sin embargo, en mi juventud tuve experiencias con hombres, sentimientos que silencié por temor al rechazo social. Me enfrentaba ahora a un reflejo de mi propia historia en la vida de mi nieto. Sentí la necesidad de apoyarlo, pero también un pánico a exponer mi propio pasado oculto. Esa noche, la culpa me devoraba. Noté la tensión en mi pecho, la lucha interna sobre si debía confesarle a Martín que yo también era gay, o al menos que lo fui, o lo soy, porque ese tipo de inclinación no desaparece. Pero, ¿cómo afrontarlo? ¿Cómo explicarle que viví décadas reprimiéndome, que me casé con su abuela por cariño y por la sociedad, aunque mi corazón siempre tuvo otra búsqueda? Estuve tentado a hablar con él, a decirle que sabía su secreto y que no tenía nada de malo, que no estaba solo. Pero me contuve, temiendo que fuera demasiado choque, o que me juzgara por husmear en su privacidad. Al día siguiente, no soporté más. Nos sentamos a comer, y la tensión en la mesa era casi palpable. Lo miré fijamente y dije: Martín, hijo, sé que te pasa algo. Quiero que sepas que puedes confiar en mí. Él levantó la cabeza, algo sorprendido. Abuelo, yo no sé a qué te refieres. Estás distraído, te noto ansioso. Perdóname si soy indiscreto, pero percibo que hay algo que no me cuentas. Quiero que sepas que te apoyaré, sea lo que sea. ¿Entiendes? Sus ojos se humedecieron un poco, y balbuceó: No, no pasa nada. Estoy bien. Mentía, lo sentí en su voz. Pero preferí no presionarlo más. Le di una palmada suave en el hombro y me levanté de la mesa, dejando en claro que estaba disponible. El resto del día, nos comportamos normal, aunque el silencio era un abismo. Por la noche, me encerré en mi habitación, sumido en recuerdos dolorosos de mi juventud, cuando pasé por situaciones similares. Me dije que debía darle espacio, tarde o temprano, hablaría. Llegó el penúltimo día de la visita de Martín, y todo parecía indicar que se marcharía sin contarme la verdad. La tensión estalló en la noche, cuando, de pronto, él entró a la sala donde yo veía la tele. Con una mirada decidida, se sentó a mi lado y apagó el televisor. Abuelo, necesito contarte algo, dijo con la voz temblorosa. Lo miré al rostro, asintiendo con calma. Te escucho, nieto. Y soltó la bomba, me dijo que era gay, que llevaba meses enredado en una relación con un chico de su clase, que no se atrevía a decírselo a nadie de la familia por miedo a la reacción. Sentí un alivio hondo al oír su confesión.
Extendí mi mano y le agarré la suya. No pasa nada, Martín. Lo sé, y te apoyo. Suspiré. A mí no me asusta eso, hijo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me abrazó, y yo correspondí con fuerza, sintiendo una liberación y un cariño infinito. Permanecimos así, en silencio, durante unos minutos. La tensión de su secreto y el mío se fundieron en ese abrazo. Pero él no conocía mi verdad. Sentí que era mi turno de abrirme. Sin embargo, dudaba. ¿Acaso era prudente? Rompería su imagen de mí, su abuelo ejemplar. Finalmente, me armé de valor. Martín, gracias por confiar en mí. También quiero contarte algo que me cuesta mucho. Yo también, en mi juventud, las palabras se me ahogaban. ¿Fui gay, o lo sigo siendo? No lo sé. Me enamoré de un hombre, pero nunca lo manifesté públicamente. Sus ojos se abrieron de par en par, creí que preguntaría algo, pero se quedó atónito. Entonces agregué. Me casé con tu abuela, a quien amé, pero tuve esa parte de mí siempre en silencio. Jamás lo hablé con nadie. Y ahora, que te veo pasar por ese temor, me doy cuenta de todo lo que callé. La tensión en la atmósfera era casi insoportable. Martín me miró como si viera a otra persona. Abuelo, estás diciendo que eres gay. Lo fuiste antes de casarte. ¿Por qué no lo dijiste nunca? Porque no podía, respondí con voz quebrada. Eran otros tiempos, y preferí callar para no complicarme la vida. Pero pagué un precio, viví sin ser sincero con todos ustedes. Te lo digo ahora para que sepas que no estás solo. Yo te entiendo y no te juzgaré jamás. Nos abrazamos de nuevo, llorando juntos, mezclando sentimientos de alivio y de dolor por el pasado. En ese instante, comprendí que la tensión de décadas y el secreto de mi vida cobraban un sentido al ayudar a mi nieto a sentirse acompañado. Después de esa confesión mutua, pasamos la noche conversando largamente. Hablamos de mi historia de juventud, le conté de un amigo que tuve con el que compartí caricias y besos furtivos, pero lo dejé por miedo al que dirían. Me casé con su abuela, a quien también amaba, más de un modo distinto. Construimos una familia, tuve hijos y nietos, pero aquella parte de mí quedó soterrada. Él, por su parte, me habló del chico con quien salía, de sus inseguridades y el temor a la reacción de su padre y madre. Sentí la tensión de su angustia, y le aseguré que, si lo deseaba, podía contar con mi apoyo cuando decidiera decírselo a su familia. No estás solo, le repetía. Esa noche no dormimos hasta la madrugada. Se quedó en la sala, yo en mi sillón, charlando con un chocolate caliente de por medio. Fue un encuentro de corazones abiertos, sin tapujos. Y, por primera vez, me sentí liberado de un peso que arrastraba por décadas. La tensión personal se alivió, y me di cuenta de que, a mis 75 años, también merecía encontrar mi paz interior. Cuando amaneció, Martín lucía más relajado, con una sonrisa auténtica. Me dijo que se quedaría unos días más conmigo para disfrutar del pueblo y conversar a diario. Sentí un gozo inmenso de poder, al fin, tener esa conexión con mi nieto. Pensé que, en cierta forma, me había salvado a mí mismo al darle la libertad de saber quién soy en realidad. Los días siguientes transcurrieron en un clima renovado. Sin embargo, la tensión no había desaparecido por completo. Ahora Martín y yo éramos confidentes, compartíamos el gran secreto de su orientación y la mía. Pero al mismo tiempo, surgían otras preguntas: ¿qué haría yo con mi vida de ahora en adelante? ¿Mantendría mi viudez solitaria, o buscaría explorar una faceta que reprimí por años? Un atardecer, salimos a caminar por los campos. Martín se puso sincero. Abuelo, ¿nunca intentaste reanudar ese sentimiento con hombres después de casarte? No, jamás. Me dediqué a la familia, y amaba profundamente a tu abuela, a mi manera. ¿Y ahora? Preguntó con ojos compasivos. ¿Te sientes arrepentido, o quisieras buscar algo? La tensión que me generó esa pregunta fue grande. Jamás me había planteado abiertamente la posibilidad de retomar mi orientación de forma activa. Respondí, encogiéndome de hombros. Soy mayor, hijo, no creo que tenga sentido. Solo quiero paz. Pero sí me habría gustado vivir con más libertad cuando era joven. Nunca es tarde, abuelo. Tienes derecho a ser feliz. Lo miré con ternura.
Ver su convicción me conmovió. Fue un diálogo que me impulsó a pensar, a cuestionarme si mi etapa para amar había pasado, o si quedaba un resquicio de ilusión. La tensión emocional me carcomía, aunque también sentía la alegría de haber vuelto a vivir, de cierta forma. Un día, el chico de Martín, del que tanto hablaba, decidió viajar a este pueblo para verlo. Martín me lo comentó con una mezcla de nervios y entusiasmo. Le dije que lo recibiera sin problema, en la casa. Quería conocer al joven que había conquistado el corazón de mi nieto. Sentía tensión por la posibilidad de ver frente a alguien que representaba la oportunidad que yo nunca aproveché. El muchacho llegó un viernes por la tarde. Se llamaba Sergio, era amable y educado. Se notaba que le tenía cariño a Martín. Durante la cena, la tensión flotaba porque Martín y Sergio se comportaban con naturalidad, pero sabían que todavía no era oficial para la familia. Yo los apoyé con gestos discretos, intentando que se sintieran cómodos. A Sergio le sorprendió la calma con la que asumí su relación. Martín no se atrevió a contarle mi historia, aunque deduje que, más adelante, lo haría. Estar con ellos me inspiró ternura y nostalgia. Observé la confianza, el amor, y recordé mis tiempos. Tras la cena, se fueron a pasear, y yo me quedé pensativo, ¿qué habría sido de mí si las circunstancias me hubieran permitido vivir así? Pero ya no valía la pena lamentarse. Lo que importaba era que Martín no repitiera mi error de silencio y negación. Martín decidió, con mi aliento, hablar con sus padres. Desde mi casa, llamó por videollamada y les dijo, con valentía, que era gay y que tenía pareja. Hubo tensión en la conversación, su madre se sorprendió, su padre se mostró confundido. Parecía que la noticia lo sacudía. Pero con calma, Martín explicó sus sentimientos y expresó su esperanza de ser aceptado. Me mantuve al margen, detrás de la cámara, listo para intervenir si me llamaba. Aunque la reacción no fue tan fluida, dieron indicios de que lo amaban y respetaban, aunque necesitaran tiempo para procesarlo. Martín lloró de alivio al colgar. Me abrazó y me dijo: Gracias, abuelo. Sin tus palabras, no sé si habría tenido valor. Sentí una tensión dulce en ese abrazo, la de saber que las cosas salían mejor de lo que ambos temíamos. Y, de paso, me pregunté si yo debía contarle algo a sus padres, revelar mi propia verdad. Decidí que era un asunto personal y que, por ahora, bastaba con lo que Martín necesitaba. Mientras Martín y Sergio disfrutaban de su fin de semana, yo me concedí un día para caminar solo por los caminos polvorientos del campo. La tensión interna de mi pasado volvía a mi mente con fuerza. Recordé a aquel amigo de juventud, nuestro amor secreto, la dolorosa despedida. Me preguntaba si, al confesarme ahora, debía también buscar reconciliarme con esa faceta que nunca exploré plenamente. Regresé a casa al anochecer, sereno en mi decisión, no me arrepentía de mi vida con mi esposa. Fue una vida plena, llena de amor y de familia. Pero, al mismo tiempo, sabía que una parte de mí quedaba insatisfecha. La tensión de esa dualidad se hacía más llevadera ahora que Martín lo sabía y me había aceptado sin juzgar. Quizá él era la única persona que entendía mi verdad completa. Con el fin de semana terminando, Martín y Sergio se prepararon para volver a la ciudad. Se despidieron con la promesa de regresar pronto. Antes de partir, Martín y yo tuvimos un momento a solas, en el portal de la casa. Se mostró conmovido. Abuelo, gracias. Me diste coraje para ser quien soy. Y me diste tu propia historia, que no esperaba. Te quiero, hijo. Sé valiente y busca tu felicidad. Lo abracé, sintiendo como nuestro vínculo se había fortalecido a raíz de las confesiones. La tensión de la despedida, mezclada con la alegría de su libertad, me llenó los ojos de lágrimas. Él partió en el auto con Sergio, dejándome una sensación de vacío, pero también de orgullo. Pensé en cómo la vida da vueltas, como un secreto que cargué por décadas ahora se convertía en soporte para mi nieto. Todo un regalo del destino, aunque tardío. Después de la partida de Martín, mis días en el pueblo volvieron a su rutina sosegada, pero sin la tensión previa. Sentía que un peso enorme se había aligerado. Empecé a permitirme pensar en mí mismo, en la posibilidad de conectarme con otras personas, quizá con algún hombre de la zona o en redes sociales para mayores. No era una decisión fácil, ni lo haría de inmediato, pero al menos considerarlo era un cambio radical para mí.
Mi viudez me había hecho sentir que mi vida sentimental había acabado, pero la chispa de mi pasado y la comprensión de mi nieto me empujaban a creer que aún podía haber algo. Revisé viejas fotos, encontré recuerdos de mi juventud, y me sorprendí a mí mismo con una sonrisa algo esperanzada. La tensión de la vida reprimida se tornaba en un posible renacer. Un día, recibí una llamada de Martín. Sonaba feliz, me contó que su padre y su madre estaban procesando la noticia y que, aunque les costaba, lo amaban y lo apoyarían. Me dijo que agradecía mis consejos y que seguía con su relación de forma estable. Me sentí profundamente aliviado. Le mencioné que yo también estaba considerando abrirme un poco a la posibilidad de hacer amistades nuevas. Él rió, animándome: abuelo, nunca es tarde para amar. Sentí la tensión de un nuevo capítulo en mi interior. Quizás, finalmente, viviría mi sexualidad con honestidad, a pesar de mi edad. Y, aunque me daba vértigo, la idea me reconfortaba. Pasaron un par de meses. Un día, sin previo aviso, Martín regresó al pueblo, esta vez solo. Lo encontré al abrir la puerta con una maleta. La tensión me golpeó, habría ocurrido algo grave. Pero su sonrisa me tranquilizó. Vengo a pasar unos días contigo, abuelo, dijo, abrazándome. Te extrañaba. Y quería contarte algunas cosas. Lo instalé en su cuarto de siempre. Esa noche de reencuentro, me confesó que su relación con Sergio seguía bien, pero que había roces con sus padres a la hora de aceptar que su hijo tenía novio. Aún así, eran roces menores, y Martín sentía que iba por buen camino. Me alegró saberlo. La tensión surgió cuando él me miró y preguntó: ¿Y tú, abuelo, has pensado algo más sobre lo tuyo? ¿Te gustaría conocer a alguien? Tragué saliva, ruborizado como un adolescente. He pensado, sí, pero no estoy seguro. No sé cómo funcionaría. A mi edad, las cosas no son tan sencillas. Nada es sencillo, pero tú mereces una oportunidad. Eres libre, tu historia de matrimonio fue hermosa, pero ya terminó. Tienes derecho a vivir y amar. Había convicción en su voz, y su apoyo me conmovió. Sentí una leve tensión en mi corazón, la ilusión de que quizá no era tarde para mí. Le sonreí, agradeciendo su empuje. Al día siguiente, Martín me propuso salir a dar un paseo por el centro del pueblo, a tomar un café y ver si conocía gente. Me reí, consciente de su intención de empujarme a socializar. Acepté. Fuimos caminando por la plaza, saludando a algunos vecinos. Nadie sabía de mi orientación, salvo Martín. Y, mientras caminábamos, me sentí raro, como si explorara mi entorno con ojos nuevos. Nos sentamos en una cafetería. Martín me animó a hablar con un hombre que también parecía solo, tomando café en la barra. Pero no me atreví. La tensión era enorme, ya que toda mi vida había ocultado esta parte de mí. Aún así, ver a Martín sonreírme con complicidad me dio fuerzas. Intercambié un par de frases con ese señor, nada significativo, pero ya era un avance. Me di cuenta de que, con el tiempo, podría habituarme a relacionarme más abiertamente. El recuerdo de mi esposa me acompañaba, sin celos ni culpa, sino con el cariño de saber que ella querría que yo fuera feliz. Sentí que mis dos amores, mi difunta esposa y el que podría llegar, no eran incompatibles. Uno formaba parte de mi historia, y el otro, de mi futuro. Esa tarde, de vuelta a casa, Martín se sentó conmigo en el sofá y me habló con ternura. Abuelo, me has enseñado más de lo que crees. Al confesarme lo tuyo, me hiciste sentir parte de ti. Y saber que te guardaste ese secreto tantos años me duele, porque no merecías vivir con ese peso. Gracias, hijo. Pero tú me has dado la valentía para sacarlo a la luz. Lo abracé, conteniendo la emoción. La tensión se volvió un suspiro, una calma reconfortante al saber que nuestras verdades estaban en la mesa y que nada nos distanciaba. Él me sugirió buscar apoyo en grupos de personas mayores LGBT, o leer sobre historias similares. Le prometí que lo valoraría. Aunque me abrumaba un poco, sabía que no quería volver al silencio. Al poco tiempo, mi hijo, el padre de Martín, y su esposa vinieron de visita. Martín y yo nos preparamos para la posibilidad de contarles la verdad de mi orientación, pero no sabíamos cómo lo tomarían. La tensión era extrema. Por un lado, Martín deseaba que yo fuera libre, por el otro, yo temía su reacción,
sobre todo dada su reciente aceptación de la homosexualidad de su hijo. Durante la cena, hablamos de la vida de la granja, de la ciudad, y en un momento de intimidad, cuando mi hijo se mostró más receptivo, Martín y yo nos miramos. Tomé aire. Hijo, hay algo que necesito decirte. Es sobre mí y mi identidad. Quiero que sepas que siempre he sido tu padre, tu abuelo, pero también hay una verdad que he ocultado. La tensión subió. Mi nuera miró a Martín, algo extrañada. Lentamente, les conté mi historia de juventud, mi atracción por hombres y cómo me había casado con su madre por amor. Sí, pero también por encajar. Ellos se miraron asombrados. Hubo un silencio pesado. Al final, mi hijo suspiró. Papá, no sé qué decir. Me sorprende. Pero te quiero igual. Solo necesito tiempo para asimilarlo. Viviste así todos estos años, no debiste callar tanto. La cena siguió con un halo de sorpresa, pero sin rechazos ni insultos. Sentí una inmensa descarga. Martín me sonreía, conmovido de ver que su padre, pese a la sorpresa, no me repudiaba. Al despedirnos, su madre me dijo con los ojos llenos de lágrimas, tu esposa te amó, y creo que entendería tu decisión. No te sientas culpable. Eso me dio paz. Con la familia informada y apoyando, Martín regresó a la ciudad para retomar sus estudios. La tensión que antes nos agobiaba se trocó en una serenidad cauta. Yo me quedé en el pueblo, reflexionando sobre cómo encarar mis últimos años. Quizá buscase, con calma, amistades o una relación. Quizá no. Pero al menos no volvería a fingir. Los lazos con Martín se fortalecieron. Hablábamos por teléfono casi a diario, contándonos anécdotas, intercambiando recomendaciones de lectura. Me seguía aconsejando que me abriera a conocer gente. Yo, entre risas y cierto pudor, le decía que necesitaba mi tiempo. Pero la tensión interior ya no me aprisionaba, las preguntas ¿y si soy gay? O ¿qué dirán? Habían encontrado su respuesta en la aceptación de mi familia y, sobre todo, en la mía propia. Finalmente, llegó un día en que decidí reunir a la familia entera en la casa del campo, mis hijos, hijas, nietos, incluida la pareja de Martín. Fue un encuentro emotivo. Todos sabían mi verdad, y aunque hubo miradas curiosas, no hubo rechazo. La tensión de la novedad se transformó en un cariño que nos envolvió a todos, recordando también a mi difunta esposa con amor. Sentí que, al fin, podía respirar en libertad. Martín se me acercó en un momento y me dijo, con los ojos brillantes: Abuelo, te admiro. Te admiro por ser tan valiente. Ahora entiendo muchas cosas de tu carácter, de tu pasado. Y gracias por ayudarme a mí a no cometer el error de esconder lo que soy. Yo lo abracé, sintiendo un nudo en la garganta. Hijo, tú eres mi luz. Me diste el impulso para ser honesto, aunque sea tarde. Eso me hace feliz. En ese instante, la tensión final se disipó, me di cuenta de que, a pesar de todo el tiempo perdido, aún podía sentirme completo. Mi nieto y yo compartimos un lazo que iba más allá de la sangre, compartíamos un secreto, ahora a plena vista, que nos unía en la comprensión mutua. Fue la culminación de un camino largo, lleno de silencios, pero que, al fin, se había resuelto con un acto de amor y aceptación. En los meses posteriores, la vida siguió su curso. Martín progresó en sus estudios, su relación sentimental florecía, y yo, por mi parte, mantenía mis días tranquilos en el pueblo, abierto a la posibilidad de encontrar compañía. Viajé a la ciudad una que otra vez, me integré tímidamente en círculos sociales donde podía compartir con gente de mi edad que también había liberado su verdad. Y, en cada paso, sentí que mi nieto era mi mayor aliado y confidente. La tensión de la historia se resolvió en el momento en que supimos reconocer que el amor no distingue generaciones ni condiciones, y que, por muchas vueltas que dé la vida, nunca es tarde para vivir la propia identidad, ni para apoyar a quienes amamos. Así, abuelo y nieto, ambos gays en contextos tan distintos, hallamos una comunión inesperada que nos dio fuerza y esperanza.